El lunes estamos en Santo Espíritu, vamos con nuestra receta. Hoy vamos a hacer un lomo de orza o un lomo en orza, que es una de las formas tradicionales de conservación de la carne y que hoy en día pues no es tanto por la función de conservación que nos la puede dar el congelador, sino por una serie de sabores, aromas, texturas que da este tipo de conservación, este arte de conservación, que no nos la da evidentemente la congelación. La receta se hace en dos momentos, porque hemos de esperar a que la carne en el adobo pase un día o dos. Yo ya tengo preparado otro trozo de lomo ya adobado para poder hacerlo todo seguido. Lo primero que vamos a hacer es adobar el lomo. Tenemos aquí una caña de lomo o media caña de lomo sin partir. Os aconsejo que compréis el lomo no en un sitio donde vienen envasados en plástico, porque esa carne normalmente suele estar infiltrada, suele tener salmueras y demás, y eso no nos conviene con este tipo de procedimiento. Si podéis ir a un carnicero que haya cogido el lomo directamente del despiece del cerdo, mucho mejor. Y si el carnicero ha tenido colgada la pieza de lomo durante un día o un par de días, que esté un poquito más sequita, mejor. Un trozo de lomo, aquí hay media caña de lomo. Y luego, para hacer el adobo, hay muchas formas de hacer los adobos. Yo diría que lo fundamental son el ajo, el pimentón y el orégano, estas tres cosas, y el vino. Es lo fundamental para este adobo. Luego hay muchas técnicas distintas. Yo le voy a añadir un poquito de pimienta, de granos de pimienta, de rama de canela y unos clavitos de olor. Eso para el adobo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es preparar el adobo. Aquí tenemos el molcajete mexicano, que llámese el nombre, molcajete. Y viene muy bien porque como tenemos especias duras, la piedra nos lo va a hacer mucho mejor que con el mortero tradicional de aquí, que es madera con madera o madera con barro. No hay que hacer un majado perfecto, simplemente con romper los diversos elementos es suficiente, porque las semillas dan aroma cuando se rompen. Los clavos son muchos, voy a poner 4. Igual, simplemente romperlos, y la canela igual. Es simplemente para que la rotura de las fibras pues haga desprenderse mucho más aroma y sabor. Vamos a poner aquí ya los ajos. Igual, no tenemos que ligar los ajos, sino simplemente romperlos. Bien, pues ya que están los ajos ahí más o menos rotos, vamos a añadir el orégano. Orégano sí que hay que poner una buena cantidad de orégano, porque ya digo, el orégano y el pimentón son la base de esta preparación, del adobo, que no me salía la palabra, y el pimentón. Y todo esto lo vamos a desligar con vino. Con vino. Bien, esta es la base de sabor que va a tener el adobo. Nosotros ahora vamos a proceder a cortar la carne en filetes, ahora os digo cómo, y luego la tendremos que tener en este majado pues durante 24 o 48 horas, por lo menos. Vamos a apartar esto un poquito y vamos a preparar el lomo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Es importante lo que voy a hacer. Lo vamos a cortar en unos filetes gruesos,
porque luego estos filetes se van a confitar y si los dejamos muy estrechos, muy finitos, pues se nos van a secar mucho, se nos van a doblar y van a quedar feos. Es decir, entonces, 2 dedos míos, que serán un par de centímetros, 1,5 centímetros, y vamos a cortar sin llegar al fondo, hasta la telita. Fijaos que el lomo tiene por el otro lado una telita, pues llegamos hasta ahí, de unos 2 dedos. Esto nos va a facilitar que el adobo penetre mucho mejor en la carne que si lo metiéramos entero. También se podría meter entero en la pieza de lomo, pero si lo metemos así, ya tenemos hecho el oficio de filetear, que tendríamos que hacerlo de todas maneras, y favorecemos el que el adobo penetre, ¿veis? Y este es el que vamos a adobar, bien, así como una estrella, bien. En una cazuela, en un tupper de plástico que tenga tapa, en cualquier sitio que veáis apropiado, vamos a poner sal abundante. Tenemos que hacer, si no una salmuera, casi una salmuera. Como 3 puñados más o menos que me habéis visto, por 1,5 litros más o menos de agua, porque tendré que ir a una poquita de más. Tengo que ir a por una poquita más de agua. El agua que se necesite para que la pieza quede cubierta. Mezclamos bien, voy a coger una cuchara. Mezclamos bien la sal. La sal no solamente va a salar la pieza, sino que también va a servir de un poco de conservante por el día o 2 días que tengamos la pieza aquí metida, aunque esto sí que lo dejaremos en un lugar fresco. Yo aconsejo que sea en la nevera, pero si están ustedes en plena Castilla, en Zamora o en Soria o en Valladolid o en Teruel, y hay 4 grados bajo cero en el exterior, pues lo dejan en el exterior y estamos en las mismas. Vamos a poner aquí el adobo que hemos preparado. Ponemos aquí el adobo que hemos preparado. Y aquí vamos a meter la pieza de carne. ¿Veis? La pieza de carne ya queda aquí metida. Bien, pues vamos a tener esta pieza de carne aquí 12, 14, yo diría que por lo menos un día completo o 1 día y medio o 2 días. Si está en la nevera, bien, para que la carne vaya adquiriendo sabor. Cuando pasen los 2 días, cogéis un ganchito o cualquier cosa que os pueda servir, pincháis la carne y la colgáis en un lugar donde haga frío. Yo os aconsejo, si estáis, por eso lo he hecho ahora en esta época, en invierno, que hace frío, pues cuando llega la noche, si tenéis en el balcón de casa, en la terraza, en un sitio donde pueda pasar una noche fría y se seque. Lo sacáis tal cual, lo sacáis y que se seque. Bien, ya he dicho que tenía adelantada la receta, lo voy a dejar para hacerlo yo dentro de un par de días. Y voy a enseñaros la pieza que tengo ya seca. Ay. ¿Veis? Esta pieza ya está el lomo
absorbió todos los sabores y ha perdido el agua. Es decir, se ha secado, se ha evaporado el agua o casi todo el agua y el sabor ha quedado dentro de la carne. Bien, pues esta carne no tenemos sino que terminar de cortar los filetes, terminar de cortarlos. Si alguna vez pasan ustedes por Despeñaperros, que habrán pasado mucho algunos de ustedes, pues casi el bocadillo típico de comer en la zona de Despeñaperros, el bocadillo típico es un bocadillo de lomo de orza o lomo en manteca. Y si siguen ustedes hacia el sur, pues está la manteca de lomo, la zurrapa de lomo, un montón de preparaciones que se hacen así. Bien, pues ahí tenemos el lomo. Ahora nos tenemos que ir hacia este lado con nuestra manteca porque vamos a freír el lomo aquí tengo aceite de oliva y en este aceite de oliva voy a añadir unos dados de manteca. ¿Por qué añado unos dados de manteca? Pues una razón sería por el sabor que le añade, pero fundamentalmente es porque luego cuando nosotros saquemos los trozos de los trozos de lomo y los conservemos en esta orza, la manteca cuando se enfría hace que el aceite se quede duro y la conservación o el mantenimiento del lomo sea mucho mejor. Yo creo que con esto ya tenemos suficiente. Me dejáis un momentito que yo me coloque aquí todas las cosas y continuamos con el proceso. Bueno, pues vamos, ya tengo todo preparado aquí. Esto es una parte delicada para hacer este lomo de orza y me diréis, no es delicado, es simplemente freír, no es simplemente freír, es confitar. Y es importante esa palabra, confitar, porque si el lomo lo tenemos que hacer a muy baja temperatura, tenemos que lograr que se cocine completamente por dentro, pero a muy baja temperatura para que no se seque y no, digamos, no pierda su cualidad. El aceite lo tenéis que tener flojito, no tiene que llegar a los 100 grados, ni mucho menos. Yo calculo que unos 70 o 80 grados ya es suficiente. Ya si pasa de 100 grados ya estaríamos cometiendo un error. Mirad, la clave son las burbujitas que salen, tienen que ser como las del champán. No podemos hacer, estaría un poco, digamos, ahora mismo excesivo. Pero como voy a meter varios trozos, el aceite va a bajar de temperatura. Bien, pues esta es la tarea. Voy a meter así más para que la temperatura del aceite se adecue. Estos 4 o 5 los dejaré para después. Yo recuerdo en mi casa, esta era una tarea ya después de la matanza. Cuando se hacía la matanza del cerdo había, digamos, como 3 partes, cada una con sus características. La primera parte, mucho más familiar, que era preparar todos los aderezos, pelar las cebollas, cocer las cebollas, la calabaza, preparar todos los aderezos para los embutidos. Era una, digamos, más familiar. Luego llegaba una segunda parte que era la matanza literal del cerdo y el despiece del cerdo, que era el día, digamos, central, mucho más festivo, porque venía en vecindario, viene la familia, se mata el cerdo, hace falta más gente y luego hay que despedazarlo y separar las partes del cerdo y demás. Y luego después venía otra tercera parte que volvía a ser un poquito más familiar, que era cuando se amasaba toda la carne, había que embutirla y meterla en hacer los chorizos, los salchichones y demás, todas esas cosas.
y luego todo se colgaba para que se secara en la cocina. Cuando toda la matanza había ya secado, entonces tocaba hacer esto, es decir, para poder conservar durante largo tiempo todos los productos de la matanza, porque si los dejas colgados se secan demasiado, pues ¿qué se hacía? Se confitaba. ¿Veis? Voy a apagar el fuego porque está cogiendo mucha fuerza. Se confitaba, es decir, se freía a baja temperatura todo, los chorizos, las morcillas, el lomo, se freía todo en un aceite con su manteca o con la manteca propia que llevan los embutidos, se metía en orzas, en cacharros así similares a este, mucho más grandes, y ahí la carne se mantenía y se mantenía bien conservada pues durante mucho tiempo, prácticamente durante todo el año. Que era simpático, no sé si es en el libro del arcipreste de Hita, un libro de esto por allá por el siglo XII o siglo XIII, cuenta una de las travesuras que cuenta, es que había una orza, en casa estaba la orza de los chorizos, que tú abrías y estaba pues endurecido el aceite y los chorizos, entonces la orza estaba prácticamente sin tocar, y el ama de la casa iba y revisaba la orza para ver si habían cogido algún chorizo, y no habían cogido nada, porque si sacas un chorizo pues se queda la marca, porque está la manteca, se quedaría la marca. Entonces ella iba a revisar, el ama de la casa revisaba y dice, no han cogido nada, pero la triquiñuela era que habían hecho un agujero en la orza por la parte de abajo, un agujero, iban sacando los chorizos por la parte de abajo de la orza, el ama iba, veía que no habían tocado la orza, pero la orza le estaban sacando los chorizos por bajo, y cuando el ama fue a coger el chorizo, ¡pum!, se le hundió todo, porque no había nada debajo. Una historia de pillería del castellano antiguo, creo que es del arcipreste de Hita o alguno similar de la época. ¿Veis? Para que veáis la cocción, yo voy controlando, encendiendo el aceite y apagándolo para que no se desmadre la fuerza del aceite. Cuando saque estos primeros, luego paramos un momentito que yo termine y os enseño el resultado final. ¿Veis? Coge fuerza el aceite, apago el fuego. Si tenéis un termómetro, que se podría tener un termómetro, podéis tener el termómetro aquí y meter en el aceite, y cuando veis que el aceite se desmadra de temperatura, bajáis el fuego. Y luego ya con la navajita podemos comprobar la textura del filete. Es decir, cuando... Bueno, es que no sé cómo, no sabría cómo explicarlo. Cuando es una carne cruda, más o menos se nota la textura al poner el cuchillo. ¿Veis? Ha bajado un poquito la temperatura, vuelvo a subir la temperatura. Pues sí, yo tengo unos recuerdos muy buenos de la matanza. La verdad que eran momentos muy entrañables de la familia. Como esto veo que está haciendo que el vídeo se alargue un poquito, cortamos, y cuando yo vea que está, volvemos. Bueno, aún estoy con la primera tanda de filetes. Yo creo que ya están. Esto que voy a hacer no es muy correcto, pero quiero que veáis que el interior del... A ver cómo lo hacemos, aquí mismo. Que el interior del... ¿Ven que está blanco? Esto que estoy haciendo es una barbaridad, pero bueno, para que lo vean. ¿Ven que está blanco? Es decir, el calor ha entrado hasta el interior del trozo de lomo, que es lo importante. Entonces, los vamos a ir poniendo en la orza. Lo vamos a ir poniendo en la orza, ahí colocaditos. Si no tienen una orza, pues un tupper o un tarro de cristal. Sí les aconsejo que tenga la boca ancha, porque luego, como la manteca se pone dura,
es difícil de sacarlos si es un tarro con la boca estrecha. Al final hay que cortarlos para poderlos sacar del tarro. A lo tradicional no nos equivocamos. Una orza con la boca ancha. Bien, pues dejarme que voy a terminar estos 5 o 6 filetes que me quedan y volvemos y terminamos con el resultado final. Vamos con la última tanda. Aquí en la orza esta va a quedar sitio para meter el lomo ese que he preparado para que vosotros vierais y que dentro de un par de días lo haré también. Ahí me ha quedado una poquita de manteca que me servirá para eso. Bien, la clave ya os digo que es que el trozo de lomo, que ya de por sí es grueso, entonces eso salva que se seque demasiado, pero no hacerlo a fuego muy fuerte para no secarlo demasiado. Bien, ahí está el lomo. Ahora la clave, digamos, es cubrir ese lomo con el aceite y la manteca. Vamos por la vía rápida, ¿no? Vamos a ir por la vía rápida, si no... Hay que tener en cuenta que el aceite sigue caliente, que eso va a seguir cocinando ahí. Y todos esos factores hay que tenerlos en cuenta. Bien, ¿veis? Tienen que estar cubiertos todos los trozos de lomo y eso ya se queda ahí, pues que se enfríe, la grasa se pondrá dura y eso pues esto lo conservamos en la nevera o en un lugar fresco. Si tenéis una despensita que sea un sótano que esté fresquito, ideal. Y hoy nuestro amigo se queda sin comer, porque hoy no tenemos comida. Bueno, pues aquí tenéis el lomo de orza, una forma tradicional de conservar la carne que ya os digo, nos añade una serie de texturas, de aromas y de sabores que son muy interesantes y que no está bien que olvidemos el buen hacer de nuestros mayores, que a mí me lo transmitieron y yo se lo transmito a ustedes. Las Navidades próximas, paz y bien, que aproveche y nos vemos el lunes próximo.